Toca el turno a la doctora Valeria Pérez del Ecuador y invito al doctor Jorge Flores para que haga la presentación de la doctora Pérez. Lo cual para mí es un placer, doctor Rubiños, ser el portador de esta presentación. Ya la estoy viendo aquí a la doctora. Bienvenida, doctora. Buenas tardes con todos. Gracias, buenas tardes. Sí, eh, la doctora Valeria Pérez Garzón nos va a presentar la ponencia Diagnóstico Ambiental y Estrategias de Recuperación con soluciones basadas en la naturaleza en las quebradas Mamatema. Aquí usted me va a corregir, Runiguaycú del volcán Ilaló, región andina de Ecuador. Bueno, antes de iniciar la presentación, me voy a permitir leer alguna breve semblanza de su experiencia, de su carrera. Y ella nos ha hecho el favor de iniciar con una cita de Jan Magar que dice: diseñar con la naturaleza es el camino hacia un futuro sostenible. La doctora Emilia Valeria Pérez Garzón, de 26 años, es ingeniera civil ecuatoriana. Ella nació en Quito y fue formada en la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE. Ha orientado su formación hacia el desarrollo de proyectos de infraestructura y la gestión ambiental sostenible, donde obtuvo experiencia en la Cámara de la Industria de la Construcción. Se caracteriza por su responsabilidad, dedicación y visión de aportar a una ingeniería más sostenible, destacando también el papel de la mujer en la transformación y el progreso de la sociedad. Bienvenida, doctora. El micrófono es suyo. Buenas tardes con todos. Muchas gracias. Agradezco la oportunidad brindada para poder presentar dicha investigación. Eh, Doctora, ¿usted puede proyectar en ya Zoom? le... ¿Sí? Ya, ¿y si se puede ver? Se está cargando, ya se está cargando. Ahora ya se ve, doctora. Voy. Bueno, buenas tardes con todos. Como el tema ya lo mencionó, es el diagnóstico ambiental y estratégicas de recuperación con soluciones basadas en naturaleza en las quebradas Mamatena, Rumihuayco del volcán Ilaló, en la región andina del Ecuador. Para entender un poco mi investigación, pues vamos a hablar de mi país, Ecuador. Está ubicado en el noreste de América del Sur, atravesando por la línea ecuatorial. Contamos con una población de 18 millones de habitantes. Tenemos varias temperaturas, ya que tenemos varias regiones, como es la costa de 25 a 30 grados centígrados, la sierra de 10 a 20 grados centígrados, la Amazonía de 24 a 28 grados centígrados. Contamos con varios volcanes, como es el volcán Cotopaxi, el volcán Chimborazo, y nos centraremos en el volcán Ilaló. Estos son fundamentales en la formación de las quebradas y sistemas hídricos. En cuanto al volcán Ilaló, podemos decir que está ubicado en los valles de los Chillos Tumbaco, tiene una altitud de 3.161 metros sobre el nivel del mar. Es un volcán inactivo, se formó hace 1.6 millones de años, cuenta con 12 comunidades activas, tiene una temperatura Per- promedio de 15.7 grados Perdón, centígrados. perdón, doctora, que la interrumpa. ¿Puede usted poner su presentación en modo presentación? Válgase la redundancia, A por modo favor. presentación. Ah, Lo que ahí. pasa que, Sí, ¿no? eh, bueno, doctor Rubino, no sé si solo yo, Va- pasa que va- no se estaba moviendo, solamente veíamos el título.
Ahí se ve, ¿no? Sí, sí Sí, la vemos, pero si la puede poner en presentación o en modo de pantalla completa. A ver, lo voy a dejar de presentar. vuélvala a Perfecto. cargar y ya le pone la pantalla, A que ver. está casi ahí por las, el zoom. Ahí, tal vez. A ver, ¿todavía no se carga? Pues, Hay que cargarla. Se va ahí se cargando, se ve. va cargando. Todavía no se ve. Se está cargando. Ahora sí, adelante, Ahí. doctora. Sí, ahora Ya. sí, adelante. Bueno, en cuanto al volcán Ilalo, tenemos que cuenta con una temperatura promedio de 15,7 grados centígrados. Sus principales parroquias son Tumbaco, Cumbayá, Huangopolo, Langasí, Pifo. No me deja pasar. Ya. Continuando con la importancia geológica y territorial del volcán Ilaló, este se formó gracias al movimiento de las placas tectónicas, dando así al paisaje que hoy podemos ver, que hoy podemos ver. También, gracias a las primeras civilizaciones, pudimos aprovechar estos suelos mediante la agricultura. En cuanto a la importancia ambiental, tenemos que cuenta con una vegetación nativa, es un bosque seco interandino, tiene una protección para el suelo y es un refugio para tanto de especies de flora y fauna. Por eso el volcán Ilaló no es solo un volcán, sino es el desarrollo de las comunidades y de las parroquias aledañas. La principal comunidad que existe ahí es la comunidad San Francisco de Baños. Se dedica en cuanto a la agricultura y la ganadería. Esto se dedica tanto al trigo, haba, maíz, cebolla blanca, arveja, melloco, papa. Alguna flora que podemos encontrar es el eucalipto, mora de árbol, chile silvestre, malva de bosque. Tenemos que tomar en cuenta que algunas de estas plantas son invasivas, como es la susanita. En cuanto a la problemática del volcán Ilalo, esto se debió por la pérdida histórica del suelo, ya dejando así expuesta la Canguago, lo cual ha dado una deforestación intensiva, el aumento de plantaciones de eucalipto y generando también incendios forestales. En cuanto a las quebradas, se ha dado el deterioro de la erosión de ciertos lugares, de suelos, la invasión de especies exóticas, la destrucción de varios ojos de agua por ganadería y hemos encontrado descargas puntuales de aguas residuales. En cuanto a la metodología, se ocupó el SOTGAD QGIS en la versión 3.4. Primero se realizó la preparación de datos, se obtuvo una carta topográfica digitalizada, luego se realizó una preparación del modelo DEN, que es un modelo digital de elevación donde vamos a tener el relieve. De ahí luego se realizó una delimitación hidrológica en cuanto al red de drenaje, que serían ríos principales, ríos secundarios, un análisis morfométrico en cuanto a la forma, que es del área, el perímetro, la altitud mínima, máxima y la elaboración de planos. Como podemos ver, de color tomate se encuentra la quebrada Rumihuayco, que su río principal es del Chichi, y la quebrada Mamatena, que es de color morado, que su río principal es Ushimana. Y en el centro encontramos la comunidad San Francisco de Baños. Se realizaron varias mingas comunitarias para poder ayudar a la limpieza de las quebradas, para poder ayudar a la limpieza de las plantas invasivas. Esto también fue con la participación de los estudiantes de vinculación con la sociedad de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, realizado el sábado 27 de septiembre del 2025 y el domingo 5 de octubre del 2025. Se realizó una recopilación informática de la meteorológica en cuanto a la estación meteorológica La Tola y la estación meteorológica Los Chillos. Como ya contábamos con datos de La Tola, se realizó una comparación con la estación de Los Chillos, ya que se encuentran alrededor del volcán Ilaló y influyen en cuanto a las dos quebradas y a la comunidad. También se realizó em, mediante imágenes satelitales ocupadas el Lambda 7 y el Lambda 8 para ver cómo se ha ido aumentando la mancha de urbanización y cómo ha ido disminuyendo la parte de vegetación de los años 2006, 2013, 2020 y 2026, como podemos observar. Ha ido aumentando tanto la vegetación, ha ido disminuyendo la vegetación y aumentando la construcción.
Se realizó una resistividad del suelo en cuanto a la quebrada de Rumihuayco a través de sondeos verticales basada en la normativa ACTM G5720 realizado con el equipo WDJD4 prestado por la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. En cuanto a las soluciones basadas en la naturaleza, es un proceso que nos permite solucionar problemas ambientales, sociales, económicos, sostenibles. Esto nos va a permitir, en cuanto a restaurar ecosistemas, reducir la erosión, la escorrentía y así mejorar la calidad del agua. En algunas alternativas tenemos que es la reforestación, los diques, las medias lunas, las zanjas de infiltración, las humedales. Como podemos ver en imagen, tenemos los diques, que hay algunos que ya se han implementado por el doctor David Carrera en el volcán Ilaló, y las medias lunas que se implementó en la parte de la quebrada Mamatena. Ya. Para poder obtener la mejor alternativa, se realizó un metaanálisis en cuanto a una investigación exhaustiva de artículos científicos de las fuentes de Science Daring o Scopus, también tesis, revistas, documentales, en lo cual se obtuvieron en artículos 71, en lectura gris 34. Obviamente se fue haciendo una depuración y concluimos que los que más se adaptaban en cuanto a las dos quebradas y al lugar donde estábamos eran 10. Luego se pasó esto a una matriz de decisión simple, donde obtuvimos 8 parámetros, donde fue la efectividad hídrica, el impacto ambiental, el costo, la contribución a la biodiversidad, la implementación, el mantenimiento, la aceptación social, la vida útil. Estos porcentajes se lo realizó a través de un panel de expertos, donde algunos se califica de manera directa y otros de manera inversa. De manera directa podría ser como la efectividad hídrica, que tiene un 25%, que a mayor desempeño tenemos una contribución al equilibrio y al sistema. En cuanto de una manera inversa al costo, a mayor costo vamos a tener una menor facilidad de implementación. En cuanto a los resultados, después de haber realizado en el programa QGIS, tenemos que la quebrada Mamatena cuenta con un área de 2,50 kilómetros cuadrados, un perímetro cuenta de 7,20 kilómetros, la longitud de la cuenca cuenta con 2,81 kilómetros, el ancho de la cuenca cuenta con 0,89 kilómetros, el relieve de la cuenca cuenta con 637,3 metros, la elevación mínima es de 2.536,93 metros sobre el nivel del mar, la elevación máxima es de 3.174,2 metros sobre el nivel del mar. La longitud del canal principal es de 0,68 kilómetros y algunos otros parámetros importantes. También se obtuvo la curva isométrica y el histograma. En la curva isométrica tuvimos un índice isométrico de 0,33 y que es un relieve intermedio y con pendientes moderadas. En cuanto el área de influencia en esta quebrada es de 2.700 a 3.100 metros sobre el nivel del mar. También obtuvimos datos de la quebrada Rumihuayco, que es del área de la cuenca que es de 4,38 kilómetros, el perímetro de la cuenca que es de 13,64 kilómetros, la longitud de la cuenca que fue de 1,10 kilómetros, el relieve de la cuenca que fue de 824,52 metros, la elevación mínima es de 2.350,92 metros sobre el nivel del mar, la elevación máxima es de 3.175,44 metros sobre el nivel del mar. La pendiente media de la cuenca es de 41,62% y la longitud del canal principal es de 0,82 kilómetros, entre otros parámetros. En cuanto a la curva isométrica y histograma, tenemos que el índice isométrico en esta cuenca fue de 0,32. Quiere decir que es una cuenca más erosionada y con un relieve suavizado. En cuanto al histograma, tenemos que su área de influencia va a estar de 3.000 a 3.300 metros sobre el nivel del mar. Eh, Se realizó también un clinograma en cuanto con la estación meteorológica Los Chillos, que obtuvimos datos desde el 2004 al 2025, entre los cuales los años con más estiaje fueron entre junio, julio y agosto. Esto se debe también a que influye el fenómeno del Niño, afectando también a la estación. En cuanto se realizó series temporales de la precipitación tanto para la estación de Los Chillos y la estación del La Tola, dándonos así que con la estación del INAMI de La Tola tenemos un 800,4
849,9 milímetros y la Secretaría del Ambiente de Los Chillos tenemos 1.253,62 milímetros de precipitación. Esto se debe también influenciado por el fenómeno de Niño, por lo que hay una variación. Aquí, como podemos observar en el video, vamos viendo cómo ha aumentado la mancha de la vegetación. Podemos ver que teníamos en el 2006 una vegetación bueno, aquí va vegetación, cultivos, entre otros. Entonces aquí tenemos que en el 2006 teníamos 86,21% y en el 2026 ya tenemos 68,93, ha ido disminuyendo. Y en cuanto a la construcción y vías, tenemos de 13,79 en el 2006 y en el 2026 ya tenemos 31,07. También se realizaron diferentes puntos de resistividad en las quebradas, como podemos observar, que fueron 2 puntos de resistividad. Y después se le sacaron resultados en cuanto a la resistividad eléctrica, que fue se realizó con 3 tipos de estratigrafía, que fue de arena limo, arena con arcilla y arena saturada, con una resistividad. Se lo realizó a 10 metros de profundidad. No se encontró agua subterránea, pero eso no quiere decir que a más profundidad podríamos obtenerlo. Estas muestras de sedimentos en cuanto a la humedad se le realizaron a los diferentes diques que ya se encuentran eh, construidos y a la parte del nacimiento de la quebrada de Romihueco, ya que se encontraba un ojo de agua. Son parámetros basados sobre la INE en 690-1980. Los parámetros se encuentran dentro de la normativa. Tenemos lo que es la gravedad específica, igual realizada por la normativa CTM 854-02 en los 5 diques, aunque hay están entre el 2,48 y 2,68, que están dentro de la normativa. También se realizó en cuanto al residuo seco evaporado y calcinado. El residuo seco evaporado se lo realizó a 105 grados centígrados y el residuo seco calcinado a 550 grados centígrados. Por la normativa CTM 2216-19, como podemos ver aquí en la parte de la muestra 9 y 10, tenemos un aumento en cuanto al residuo seco evaporado y residuo seco calcinado. Esto se debe a que es un dique que es recientemente construido y está en proceso de estabilización y adaptación. Aquí podemos ver que tenemos unos datos comparativos históricos de los diques en cuanto al residuo seco calcinado. Esto quiere decir que se está asentando los sedimentos y que es una opción óptima para poder contribuir a las quebradas. También se realizó lo que es en cuanto al pH, conductividad eléctrica, sólidos totales disueltos y temperatura. En cuanto al pH, se encuentra en un estado neutro con los resultados obtenidos de 6,6 a 7,3, recuperado por la norma RECAP. Y también tenemos que la conductividad eléctrica se encuentra en la clasificación C1, que existen condiciones normales para riesgo. Y en cuanto a los sólidos totales, según la Organización Mundial, dice que debe estar entre menor a 500 partes por millón y se encuentra entre el rango. Finalmente obtuvimos la matriz de las mejores soluciones, que puede ser la reforestación, revegetación, diques, medias lunas. Esto se debe en cuanto a la magnitud que podamos realizarlo, obteniendo una calificación para reforestación o revegetación de 8,57, de diques de 8,5, de medias lunas de 8,18. Estas fueron las mejores que se adaptaron en cuanto a nuestro sector, que es la quebrada Romihueco y Mamatena, y en el volcán Ilaló. Pero eso no quiere decir que las demás no se puedan aplicarlas en ese sector. Aquí están cómo se realizaron las medias lunas. Esto está fundamentado que se lo está aplicando en cuanto al país de África, en la parte de Haití, para poder así revegetar. Esto nos ayuda también para poder mejorar la parte del suelo y los sedimentos y también que pueda generar vida. Esta fue la propuesta de un dique, de la implementación de los diques. Este está en la carrera de Romihueco, que obtuvimos 21 diques. El que queríamos realizarlo, o el dique de interés, es el dique 1. Entre los diques con una zona de altas pendientes está el dique 5, dique 8 y dique 12.
¿Por qué queremos realizar esto? Porque nos permite formar un pequeño reservorio, tener una mejor infiltración y así tener un acuífero. Nos permite la conservación del ecosistema, permite tener mejor humedad, una vegetación nativa y generar microhábitats. Para así prevenir los riesgos como es la erosión, deslizamientos, pérdida de suelo o la degradación del manantial, como recientemente ocasionó uno. En conclusiones, podemos decir que las caracterizaciones tanto de la quebrada Rumiguaico y Mamatena Rumiguaico tuvo un área de 4,38 kilómetros cuadrados, tiene una pendiente de 41,63%, una red hídrica densa de 23 corrientes. Esta es una quebrada que ya es considerada vieja, presenta un drenaje eficiente y equilibrado topográficamente. En cuanto a la Mamatena, tenemos que es un área menor a 2,50 kilómetros cuadrados, tiene una pendiente pronunciada de 43,87%, es una red hídrica más simple de tres corrientes. Esta quebrada se encuentra en una etapa madura. En cuanto al procesamiento de imágenes, tenemos que la vegetación disminuyó de 86,21%, tenemos a 68,93%. Las áreas de construcción están de 13,79, aumentó al 31,07. Obviamente se evidencia un proceso de sostenimiento de urbanización. En cuanto a las estaciones meteorológicas, podemos mencionar que la mayor precipitación se da entre marzo y abril y la menor precipitación que tenemos de estiaje es entre junio, julio y agosto. En cuanto a la resistividad, tenemos la arena saturada, los 0,48 metros de 37,6. En la capa 2 de arcilla con arcilla tenemos de 57,1 de 0,48 metros a 2,03 metros. Y una arena saturada de 28,4 de 2,03 a 20 metros. Y en cuanto a las soluciones basadas en naturaleza, presentan un alto potencial para en la gestión hidrológica y ambiental del área del estudio. Las más efectivas fueron en cuanto a la revegetación con plantas nativas, diques y las medias lunas. En cuanto a recomendaciones, tenemos que se recomienda implementar un monitoreo en cuanto a las quebradas del volcán Ilaló, que incluyan variables hidrometeorológicas, calidad de agua, estabilidad del suelo y entre otras. Se recomienda realizar mayor número de sondeos eléctricos verticales en cuanto a las quebradas de Romigo y Comimatena, distribuirlos de manera estratégica a lo largo de su extensión. Puede ser también incluirlos en las diferentes otras quebradas. En el procesamiento de imágenes se recomienda replicar esta metodología aplicada en el estudio en otras quebradas del volcán Ilaló o del Distrito Metropolitano de Quito. En cuanto, es fundamental proponer que la participación activa de la comunidad en la implementación y mantenimiento de estas soluciones basadas en naturales. Eh, gracias, esa sería mi participación. Tengo un mensajito por el Día Mundial del Agua para las Mujeres. ¿Continúo o serían las preguntas? No, sí, Adelante, doctora. adelante, adelante, Bueno, yo tampoco soy buena con las palabras, así que lo escribí. Eh, adelante. Bueno, desde la perspectiva de la mujer como gestora clave de los recursos hídricos, el Día Mundial del Agua nos convoca a reconocer que el agua no solo es un elemento esencial para la vida, sino un eje estratégico para el desarrollo sostenible, su adecuada gestión, conservación, distribución equitativa y contribuyente. Responsabilidades compartidas donde el liderazgo femenino aporta una visión integral, orientada a la resiliencia, la equidad y la sostenibilidad de los territorios. Gracias y un mensajito que el agua no habla, pero cada río cuenta la historia de cómo la tratamos. Muchas, muchas gracias, doctora. Muy elocuente su mensaje. Y sí, pasamos a la sesión de preguntas. Está abierto el micrófono para los que quieran escribirlo en el chat o participar abiertamente para alguna pregunta, un comentario para la doctora. Bueno, mientras alguien se anima, eh, yo tengo como un par de curiosidades, doctora. A ver, nosotros aquí en México
uno de los principales problemas efectivamente es la adquisición de datos. A partir de esta caracterización que ustedes acaban de hacer, pues tienen un diagnóstico muy completo y la toma de decisiones se vislumbra más fácil. Una curiosidad es el sistema de instrumentación que tuvieron que hacer y qué problemas, qué tipo de sensores, qué tipo de instrumentación recurrieron y qué problemas tuvieron para la implantación, porque aquí en México es uno de los principales problemas, la red meteorológica o ese tipo de cosas. Bueno, en cuanto a problemas, es la sociabilidad, o sea, socializar con la comunidad, que nos permitan realizar los ensayos, que no vamos a dañar nada, que es para mejorar. Eso en cuanto, y también la accesibilidad, porque bueno, el volcán Ilaló, donde realizamos el ensayo, sí es un poco difícil su accesibilidad, más que todo cansado, ir preparados, hidratados. Y bueno, si hubieron ahí pequeños circunstancias con chicos que ya no avanzaban a llegar a la cima, pero se logró. Sí, y en ese sentido, lo que acaba de comentar con respecto a las comunidades sería la otra curiosidad. En una de sus gráficas nos muestra claramente el descenso en cuanto a la vegetación como una muestra clara del deterioro medioambiental en primer punto y que a la postre también está influyendo en la reducción del agua, ¿no? De la utilidad del agua. Y por otro lado, a la inversa, el incremento en las ciudades, ¿no? El incremento en la población y en quizá esa competencia por la superficie. Efectivamente, esa sería la otra curiosidad. ¿Qué resistencias en cuanto, sí, inicialmente en cuanto a las comunidades? Pero también desde el punto de vista oficial, no sé, sus autoridades locales, regionales, resistencias o apoyos que hayan encontrado para este proceso de recuperación. Bueno, sí, también estuvimos en apoyo con una empresa privada que era Económica SIC y también cuanto con la Secretaría del Ambiente, viendo esta problemática que obviamente no viene desde ahora, sino desde años y mejorar, porque también, o sea, bueno, a mí lo que más me impactó fue ver cómo botamos aguas residuales, algo que va a ser, bueno, tal vez nosotros no vemos el daño, o a mi edad no lo voy a ver, o al futuro, pero sí mis hijos, o sí mi familia, o lo que vaya a pasar, entonces sí es algo que deberíamos tomar conciencia. Muchas gracias, doctora. Bueno, seguimos esperando sus comentarios, doctor Rubiños. Gracias, doctor, gracias. Este, jóvenes, colegas, este, pueden participar. Doctora, en esto de soluciones basadas en la naturaleza y sobre todo para este caso de estudio, eh, ¿cuál, cuáles fueron las propuestas y qué otras soluciones basadas en la naturaleza, se podrían contemplar para estos casos? Muchas gracias. Bueno, yo le puedo mencionar que las que más se adaptó en cuanto a nuestras quebradas fueron la revegetación o reforestación, los diques, medias lunas, pero no todas se puede replicar, las mismas se puede replicar en otras quebradas. Toca hacer un análisis porque cada quebrada es diferente, cada comunidad o cada sector es un desafío más. Otras que podemos aplicar son las albarradas, las cochas, los humedales, entre otras. Un problema con estas quebradas y sobre todo cuando se presenta el fenómeno del niño es que de pronto se vuelve un flujo muy considerable y en parte es por la pendiente. ¿Han considerado algún tipo de solución amigable con la naturaleza
como barreras vivas, no sé, ¿qué podríamos plantear ahí, ¿no? Es eh, una problemática que se presenta en varias quebradas de la región andina y en época del fenómeno del Niño, pues a veces esto es incontrolable, ¿no? Que trae incluso un lavado de los suelos, allá le llaman huaicos, creo, ¿no? Entonces, ¿cómo detener esto en esas quebradas de pendientes muy pronunciadas? Muchas gracias por su pregunta. Unas de las que sí podría servir es el dique, entre otras pueden ser muros vegetales o la plantación de especies que nos ayuden a retener el suelo o también como es esto, nosotros quitábamos mucho la planta Susanita, ya que mataba mucho a la planta nativa del lugar. Esa planta es muy invasiva porque puede que quede o sea, un fruto así chiquitito y ella tiene la posibilidad de abarcar más de 3 metros y de invadir. Entonces también daña en cuanto a la vegetación nativa y al sostenimiento del suelo. Entonces, esa sería una de las opciones. Bien, muchas gracias, doctora Pérez, Valeria Pérez. Es para nosotros un gusto que la Universidad de las Fuerzas Armadas del Ecuador siempre participe en estos eventos del Día Mundial del Agua. Y es un gusto también que el doctor David Carrera siempre nos apoye con diferentes colaboraciones que tenemos con Hidrociencias. Por medio de usted le agradezco al doctor David Carrera, y gracias por su brillante presentación, doctora. Entonces, seguimos en comunicación para lo que podamos hacer conjuntamente. Vamos a continuar con la programación. Colegio de Postgraduados, Institución de Enseñanza e Investigación en Ciencias Agrícolas. El posgrado en Hidrociencias prepara recursos humanos en la solución de problemas del uso, manejo y gestión del agua.